El pasado noviembre se publicó en El Mundo una entrevista con Eric Nuthum y tenía pendiente desde hace tiempo traerle a este podcast para opinar un poco sobre sus palabras y bueno, dejadme que ponga la intro y que la leamos juntos para ver qué opino sobre ella. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenida, bienvenido una vez más al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora te traigo una nueva entrega de este Metapodcast diario que vive el podcasting desde dentro. El 4 de noviembre del 2025, justo un mes después de su visita a Madrid con motivo de los Podcast Days, donde realizó una ponencia, Eric Nuthum concedió una entrevista a Pablo R. Roces para El Mundo, donde charlaron sobre el podcasting actual, el de finales de 2025, y en el que reflexionó sobre la historia, el recorrido y todo lo relacionado con este medio, que titularon de la siguiente forma. Eric Nuthum, el inventor del podcast. Muy pocas personas se han hecho ricas con los podcasts. Hay unos 4 millones y ni siquiera el 1% han tenido éxito financiero. Esta entrevista, que venía acompañada de las fotos de Ángel Navarrete, la verdad que llamó mi atención por varios motivos. En primer lugar, por eso de inventor del podcast, que ahora veremos a qué se refieren, porque inventor no es. Del formato al menos no lo es. Pero lo que sí me gustó bastante fue el titular. Muy pocas personas se han hecho ricas con los podcasts, hay unos 4 millones y ni siquiera el 1% han tenido éxito financiero. La verdad que con esto estoy muy de acuerdo y a la vista está, porque tanto en España como en cualquier país del mundo, los millones de podcasts que hay, que existen y las pocas personas que podemos decir que vivimos del podcasting, muchas más de las que pueden decir que viven de su podcast, es algo muy distinto y lleva toda la razón. Porque una cosa es vivir de un podcast, de tu podcast, y otra cosa es vivir del podcasting. Podcasts hay millones y millones y millones, gente que viva del podcast, muy poquitas. Del podcasting, algunos podemos tener la suerte de hacerlo, pero del podcast, bueno, en fin. Dejadme que os lea la entrevista y que vaya opinando párrafo a párrafo porque merece mucho la pena. El subtítulo del artículo dice: pionero en el formato desde la radio pública estadounidense, hoy es uno de los grandes expertos en el sector con su propia consultora. Disculpad. En 2005, la posibilidad de que cualquiera con su smartphone y sus cascos inalámbricos saliera a correr mientras en su Spotify sonaba el último capítulo de un podcast era poco menos que una quimera. Igual que el que alguien fuera a renunciar a la radio tradicional, que en Estados Unidos acumula unos 230 millones de oyentes, por un formato del que apenas había oído hablar un 10% de la población y que en Apple acababa de añadir a la suscripción de iTunes para que sus clientes pudieran escucharlo en sus iPods. Sí, han leído bien, iPods, no iPads ni iPhones, iPods, cuando todavía existían reproductores de MP3. Esto último lo añado yo. Eric Nuthum, de Canton, Ohio, de 1965, fue quien decidió en ese año introducir el podcast en el esquema de la NPR. En 3 meses desarrolló la estrategia de contenido y desde entonces la radio pública estadounidense ha sido uno de los mayores y más reputados distribuidores con formatos como el popular TED Radio Hour, la hora de Radio TED. Lo mismo sucedió al fichar por Audible en 2015, donde desarrolló proyectos de éxito como The Butterfly Effect con John Ronson o Where Shall We Begin con Esther Perel. ¿Esther Perel? Bueno, no sé, disculpad. Ahora, convertido en uno de los grandes gurús del formato, está al frente con su propia consultora Magnificent Noise. Vale, ahora ya sabemos de dónde viene esto de inventor del podcast, que no es que Eric lo inventara, sino que digamos que lo hizo conocido gracias a su intervención en la radio pública americana, la NPR, o sea, la National Public Radio. Y ahora comienza la entrevista. Desde el primer día vi en el podcast lo que hoy es y sabía que iba a crecer así. ¿Sabía perfectamente cómo? Pues no. Pero era tan obvio que el podcast iba a resolver grandes problemas para los oyentes, que es resolverlos también para organizaciones y empresas, que iba a crecer. Explica este estratega clave en la profesionalización del formato, cuyo libro Make Noise es casi Biblia en el sector y que hace unas semanas desplegó sus teorías en los Podcast Days que se celebraron en Madrid. Y sigue. Sabía que cuando la gente probara a escuchar este formato se les encendería la bombilla, así que en los últimos 20 años lo único que ha habido que esperar es que se le encendieran millones de bombillas en las cabezas de la gente. Mira, me ha gustado mucho esto que dice Eric, este hombre,
Y aquí le voy a robar esa frase a Sune que dice, o que decía, que hace mucho que no la usa, la de a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y es muy parecida a esto que dice Eric sobre encender las bombillas. Primera pregunta, por una vez, empecemos por el futuro. ¿Hacia dónde se encamina el formato del podcast? Me parece interesante hablar del futuro porque a menudo las cosas que más cambian son las que nadie ve venir. Me impactó mucho leer un libro en el que estaba la transcripción completa de todas las emisiones de las televisiones en la mañana del 11S. Minutos antes de que los aviones se estrellaran contra el World Trade Center, decían que era un día precioso. Minutos después, cambió. Y creo que cuando se mira el podcasting, lo más fácil de predecir son las cosas que son una continuación de lo que está sucediendo hoy y que no llama la atención. Los oyentes y los espectadores son importantes como forma de apoyo financiero para que los ingresos sigan aumentando. También vemos surgir nuevos modelos para la narración de historias en los podcasts con ese apoyo y los temas que tratarán seguirán coincidiendo con los intereses de la población. Mira, quizás este símil nos ayuda a entender un poco por qué la gente solamente conoce los tipos de podcasts actuales, podríamos decir, que han llegado, digamos, a la gran masa, ¿no? Los videopodcasts a día de hoy, los podcasts de influencers de hace 4 o 5 años, los de Podium Podcast allá por 2016 o 2017, y que parece que hasta que no ocurren esos grandes choques, ¿no? Por continuar con el símil del 11S, todo era lo normal en el podcast en España, ¿no? Y hasta que alguien no se fijó en lo que estaba pasando, pues aquí nadie conocía el podcasting, ¿no? Y hemos tenido ahí como 3 grandes hitos, al menos ahora, o yo así lo veo en este 2025. Seguimos. Usted está considerado uno de los grandes pioneros del formato. ¿Cómo definiría esta evolución? Cuando empezaron los podcasts era muy difícil explicárselo a la gente, parecía muy técnico, pero ahí estaba yo para decirles a mis amigos lo genial que era. Esto me suena. A mi familia le decía, es fantástico y ni siquiera sabéis que tenéis a vuestro alcance algo tan genial. Literalmente fui con mis padres a buscar podcasts que les pudieran interesar. A mi padre le gusta trabajar la madera y a mi madre hacer colchas y les encontré podcasts que pudieran disfrutar. Imagino que podcast de trabajar la madera y podcast sobre colchas, pero esto lo supongo yo. Y mira, a lo mejor tengo que hacer esto mismo con mis familiares, pero bueno, aquí fuera de bromas, tenemos que agradecerle a Spotify o a YouTube que hayan puesto las cosas tan fáciles para que llegásemos, o para que el podcast, mejor dicho, llegue a más y más gente. O a Podimo, por ejemplo, hay que agradecerle el hecho de acostumbrar a la gente a pagar por estar suscrita a una plataforma de podcast, como lo está a otras muchísimas suscripciones que hay. Que oye, siempre soy muy crítico con estas grandes plataformas, pero es cierto que han evangelizado a muchas personas en estos aspectos y gracias a esto, pues bueno, pues ya no es tan difícil que la gente escuche tu podcast. Simplemente le dices el nombre y seguramente en Spotify esté. Y si no está en Spotify, ponme una cita para agendar una asesoría, una consultoría y yo me encargo de que todo el mundo te encuentre fácilmente. Seguimos. Hemos visto durante años cómo los oyentes han ido creciendo y la tendencia muestra que así sigue siendo. ¿Se ha roto el mito de que esto era una burbuja? ¿O sí que ha sido una burbuja? Hay un par de burbujas en este mundo, pero muchas no son ciertas. Hubo una burbuja para invertir en empresas de podcasting, empresas que recibían millones de dólares, pero ya no ocurre tanto. Sin duda, era una burbuja porque la gente invertía en empresas que tenían muy pocas posibilidades de éxito, pero la propuesta para la audiencia no era ninguna burbuja, era real desde el principio. Y la mejor prueba es que nunca ha habido un año malo ni un año plano. Siempre ha crecido y aún sigue haciéndolo. Muchos medios tradicionales despreciaban al podcasting porque era pequeño y ahí están ahora. Teníamos razón cuando les decíamos que esto iba a seguir creciendo. Vaya vallita. Parece que ese desprecio a los grandes medios que hicieron al podcasting independiente no ocurría solamente en España. Y mira, también estoy muy de acuerdo en lo de que hay burbujas de estas de grandes inversiones en plataformas de podcast o en empresas relacionadas con herramientas de podcasting que al final se quedaron en eso, ¿no? Burbujas. Gente que inflaba por lo que sea que estaban inflando, la empresa en cuestión, o la herramienta en cuestión, a la espera de que explotase y ellos fueran los beneficiados. Pero bueno, espera que la siguiente pregunta va por ahí. La entrada de esas empresas que decía ha hecho que se desvirtúe la esencia con la que nació el podcast. Estoy muy contento de que esas burbujas hayan estallado, pero tanto empresas como medios de comunicación siguen invirtiendo. Aún hay algunos inversores de capital de riesgo, pero me alegra de que se pinchara su burbuja porque solo han causado daño al podcast. El inconveniente de ese ciclo de inversión fue que creó expectativas en los creadores y las empresas de que era fácil encontrar trabajo y dinero.
Pues sí, Eric, aunque por suerte para algunos esas apuestas les han servido para ganar dinero, para muchos otros, entre los que me incluyo, les ha traído ciertas dificultades para hacer entender a muchos inversores o a muchas empresas lo bueno que tiene el formato, que no es precisamente ese crecimiento tan rápido que prometían estas expectativas. Ya no voy a decir crecimiento económico, sino crecimiento del propio podcast. Que sí, que con dinero todo va mucho más rápido, ¿no? Y la apuesta te puede salir muy bien, pero también te puede salir muy mal, y que eso que te promete ese inversor, pues puede ser que no se cumpla. Pero bueno, sigamos. Ese pensamiento aún sigue vigente con influencers que se han metido en el sector de los podcasts o con buena parte de los que hablan de inversión. Y Eric responde: hay muy pocas personas que se han hecho ricas con los podcasts, muy pocas. Hay unos 4 millones de podcasts en el mundo. ¿Cuántos de ellos han tenido éxito financiero? Quizás unos pocos cientos, ni siquiera el 1%. El problema es que hay quien se fija en el que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y se hizo muy rico, y creen que eso es la norma. Ojo a la pregunta que viene ahora, ¿eh? No hablemos solo de hacerse rico con un podcast, hablemos de monetizar las ideas. ¿Sigue siendo aún uno de los problemas que tiene el formato? Respuesta: es difícil para los creadores ganar dinero con sus podcasts, como también lo es para cineastas con sus películas o para los escritores con sus libros. Es algo inherente a la cultura y los medios de comunicación. Hay más creadores de los que el mercado puede soportar profesionalmente, y para mí, escribir podcast debería ser como practicar deporte. Ojo que dije de escribir, pero sería realizar podcast, pero bueno, debería ser como practicar deporte. Puedes disfrutar y sacar mucho provecho sin ser un atleta profesional, porque solamente un pequeño número de personas lo son. El podcasting debe ser una labor apasionante, algo que te guste. Y si tienes la suerte de poder superar las adversidades y ganarte la vida con ello, pues yo me alegraré por ti. ¡Ay, madre! ¡Ay! Voy a darle un abrazo a este hombre. Es que... Esto es justo lo que comenté yo en el episodio del viernes pasado, y yo os juro de verdad, por mis hijas, por mi mujer y por mi madre, que yo no había leído la entrevista. Esto de disfrutar del podcasting, de hacerlo por pasión, y sobre todo lo de que si consigues ganarte la vida con ello, pues yo me alegraré por ti. Pues yo sí que me alegro por ti, Eric. Hombre, un abrazo desde aquí. Siguiente pregunta. ¿Sigue siendo entonces un problema ganarse la vida para los creadores de podcast? Respuesta: tenemos un problema con eso porque los ingresos no han sido parejos a la expansión y al crecimiento de la audiencia. Cada vez somos menos eficaces a la hora de ganar dinero con los podcasts. Eso también lleva a que nos quedamos sin ideas porque tenemos mucha más audiencia y es más difícil obtener financiación. Sí, mira, aquí lo del crecimiento del podcasting está muy alejado del crecimiento de los ingresos, y lo peor de todo esto es que muchos creen que poniendo anuncios automatizados o vendiendo a su audiencia, ya no a sus podcasts, sino a su audiencia, a una plataforma en concreto por unas migajas, que es básicamente lo mismo que de lo que hablaba antes, porque al final esas plataformas también ponen anuncios al peso, van a conseguir rentabilidad para sus podcasts, y yo creo, bueno, algo de rentabilidad conseguirán. Ahora, que el proyecto sea sostenible, en fin. Sigo con la entrevista. ¿Cuál es la solución que se puede adoptar? Creo que van a pasar un par de cosas. Tenemos una audiencia mucho más refinada y cuantificable. Los ingresos se han reducido porque el número de descargas ha bajado, pero el tamaño de la audiencia no ha cambiado. Creo que la forma en que se vende publicidad de los podcasts está un poco rota, y la gente que se lo ha tomado en serio ha buscado el apoyo directo de su audiencia, haciendo que pague y contribuya. Esa es la forma estable de tener ingresos. Tiene que ser así. Pues sí, Eric, toda la razón. Aunque yo estoy muy agradecido por poder tener clientes en EOB Productora, y la verdad que me apasiona, y yo creo que esto cualquiera que me escuche o que haya trabajado conmigo lo sabe, esto de ayudarles con sus propios proyectos. Ojalá yo tuviera más suscriptores en el Ko-fi para poder vivir solamente de este podcast, pero claro, yo reconozco que eso es muy difícil. Por cierto, aprovecho al otro lado del micrófono.com/café para poder mostrar vuestro apoyo a este proyecto, y que en el año 2026 sea el año en el que yo bata todos mis récords de suscriptores y pueda considerar que vivo de este podcast. Pero bueno, seguimos. Como consultor que ahora eres, ¿ese debe ser el futuro? ¿Pedir cada vez más ese apoyo? Sí. Pues mira, aquí me alegro que lo acabo de hacer. Sigo. Palabras de Eric. Son los ciclos económicos y es saludable tener un podcast que responda a la audiencia, porque cuando eso pasa, tiendes a esforzarte al máximo para servir a la persona que paga por ello. No siempre es una receta saludable para el éxito prestar tu servicio a los anunciantes. Pues sí, toda la razón de nuevo, Eric. Lo de los anunciantes está muy bien,
sobre todo cuando no solamente se quiere sumar al proyecto el propio anunciante, sino que además es del mismo nicho que tu podcast. Eso cuando ocurre es la leche, la verdad, es impresionante. Pero claro, a menos que tengas un super proyecto, que tengas patrocinios recurrentes, pues esto es muy difícil. Siguiente pregunta. También está presente la cuestión de los algoritmos y cómo las grandes plataformas orientan en muchos casos hacia determinadas tendencias. ¿Eso cómo lo valora? Spotify se centra demasiado en los algoritmos. Apple lo hace un poco distinto. Los más brillantes en los algoritmos de recomendación son YouTube y TikTok. Seguramente en YouTube te ha pasado que has visto un vídeo para cambiar un pomo de una puerta y de repente todos tus vídeos son de puertas. Eso también es una oportunidad para el podcasting en esta etapa. Deberíamos considerar esos algoritmos una herramienta para ayudarnos a conectar con gente nueva y no tanto una amenaza. Todos ellos responden a lo que consideran indicadores de lo que la gente les encanta y les hace acostumbrarse a su contenido o a tu contenido. Si consigues un grupo de 200 personas a las que realmente les encanta tu podcast, te recomendará a otras personas similares y ahí hay un camino. Mira, aquí también estoy de acuerdo, sobre todo en lo de la parte de YouTube, ya que he estado analizando los datos de mi podcast en esta plataforma tras los últimos cambios que he hecho esta temporada, y aunque no soy el mejor creador para una plataforma de vídeo, porque yo no hago vídeo, sí que reconozco que el algoritmo me está ayudando un poquito, un muchito más en YouTube de lo que lo hace en cualquier otro sitio. Por no decir que es el único sitio que me favorece un poco, porque los algoritmos de Spotify inexistentes y iVoox tampoco. Dejémoslo ahí. Siguiente pregunta. Usted ha trabajado una década en la NPR, que ha sido una de las fuerzas de arrastre de este sector. Hace unos meses el presidente Trump anunció que cortaría la financiación de la Casa Blanca a la radio pública. ¿Qué puede suponer eso para su estructura? Bueno, esto quizás son preguntas un poquito más específicas, no solamente sobre el podcasting, sino sobre la situación de Eric o de la NPR o de Estados Unidos, pero vamos a leerlas también. Ese ha sido el deseo de los conservadores durante muchos años porque consideran que NPR tiene un sesgo liberal. La medida de retirar su financiación tiene como objetivo debilitarla o paralizarla. Hay un buen ejemplo reciente cuando el presidente respondía a preguntas de la prensa en su avión, el Air Force One. Trump le preguntó a un periodista de dónde venía y este le dijo que de NPR. Trump respondió: no os hemos retirado la financiación, y sí, les había retirado la financiación federal, pero hay otras fuentes de financiación. Pero ahí vi claro que en la mente de Trump la financiación se ha retirado para asegurarse que ese periodista no estuviera en el avión. Y le pregunta: ¿eso es una forma de aplicar censura? Sí, porque perder un 10% de tu financiación es mucho. Si a mí alguien me dijera que tengo que encontrar 30 millones nuevos para mañana, sería muy perturbador. Y que sea perturbador es la intención de Trump, asegurarse de que no haya periodistas haciendo preguntas incómodas. El sistema de radio pública de los Estados Unidos es un poco diferente porque cada emisora es independiente y muchas de ellas ya han dicho que están trabajando para reemplazar ese dinero. Pero es mucho dinero. Hablamos de 450 millones de dólares al año y me temo que varios de los mercados más pequeños dejarán de emitir. Es lo mismo que puede pasar aquí en España con las orquestas sinfónicas. Algunas ciudades las tienen y otras no pueden permitírselas. Es una de las cuestiones que separan a las grandes ciudades de las más pequeñas. En Estados Unidos pasará eso con la radio pública, que habrá comunidades grandes que la apoyen y otras pequeñas que no puedan. Y ojo que precisamente el podcasting y la política cada vez están más relacionadas, ¿eh? Esto lo digo yo. Están más relacionadas, ya que hace años yo, por ejemplo, traía episodios sobre las primeras visitas de los políticos a las grabaciones de podcast aquí en España, o incluso que lanzaban sus propios proyectos en plataformas de podcast, y ahora es cada vez más habitual, por no decir del día a día. Y si no, que se lo digan a Trump. Ojo, que, bueno, de esto creo que la siguiente pregunta a Alberto le incide. Ahora que hemos entrado en cuestión del presidente Trump, su entorno, el denominado movimiento MAGA ha encontrado en el podcast un lugar para hacer llegar sus mensajes políticos entre los jóvenes. The Joe Rogan Experience es uno de los podcasts más escuchados a nivel global y The Benny Show también tiene esa inclinación. Y Eric responde: todo el mundo tiene derecho a opinar políticamente y que mis vecinos o amigos, da igual, piensen políticamente distinto a mí es bueno. Las mejores soluciones surgen cuando personas con opiniones distintas se unen y encuentran un interés común.
No me preocupa el movimiento MAGA, no me gusta deshumanizar a quien piensa de forma diferente, porque uno de los problemas más graves que tiene ahora Estados Unidos es la falta de tolerancia hacia quien piensa diferente. En mi entorno hay personas que ya no van a un restaurante porque su propietario tiene unas creencias políticas determinadas que no le gustan. Y Alberto le lanza otra pregunta. La cuestión a la que quería llegar es que muchos de estos formatos están plagados de fake news. Bueno, no es una pregunta, pero ya me entendéis. No sé si es un gran problema que la gente no sepa cuál es la realidad, porque ha quedado muy claro que ignoran los hechos o la información para aferrarse a la certeza. La certeza es la estabilidad y eso es lo que valoran aunque sea falso. Por ejemplo, puede que no sea cierto que los inmigrantes están cometiendo delitos, pero refuerzan muchos de sus miedos, y creo que la única forma de combatirlo no es con información porque no ha funcionado, sino apelando a que las certezas que ellos intentan creer. Decirles que su familia estará bien, que su trabajo y sus calles son seguras. Si eligen creer a las personas que les miente es porque les hace sentir más seguros e ignorarán los hechos que les resulten incómodos. Y preguntan de nuevo, ¿a esa gente es posible llegar? ¿Y cómo se puede hacer? De manera directa. No, de manera directa no, perdón. De manera directa no, pero hay otras maneras. Cuando voy a una cena y alguien tiene opiniones políticas muy diferentes a las mías, intento encontrar los puntos comunes que compartimos. Tengo un buen ejemplo de cuando era más joven con el grupo Ducks Unlimited, del que probablemente nunca hayas oído hablar, pero que se dedica a preservar humedales. Madre mía, esto se está tornando esta conversación de Ducks Unlimited, patos ilimitados. Hay quien los defiende para poder ir a cazar patos a los humedales, vale. Ahí hay quien los defiende para poder ir a cazar patos y otros que son absolutamente ecologistas, quieren mantener la naturaleza y no les gusta la caza. Son dos opiniones muy distintas, pero tienen en común la protección de los humedales y se centraban en eso, dejando de lado las otras cuestiones políticas. La forma de salir de este momento político, es centrándonos en aquellas cosas comunes. Pues mira, esto de los humedales y de los patos me parece un buen ejemplo muy acertado, que solamente trae cosas buenas. Bueno, a todo el mundo no, a los pobres patos no, pero bueno, quizás empiece a plantearme este tipo de soluciones o de proposiciones para resolver conflictos cuando vea que alguien discute por cosas que tienen diferentes opiniones. Pero bueno, siguiente pregunta. En este momento, ¿es este un escenario realista? Madre mía, la conversación del podcast se está yendo todo a lo de Estados Unidos, pero bueno. Solo hay una salida que no implique violencia ni cambiar la estructura básica de la vida estadounidense, y esa salida es centrarse en lo común. Todo lo demás implica comprometer el alma del país, nuestra democracia representativa. Pero yo soy mucho más optimista. Creo que cuanto más se intente cambiar las cosas, más permanecerán igual. Y creo que en mi país ha habido un coqueteo con el totalitarismo que no durará. Pues mira, ojalá lleve razón Eric y bueno, aunque hoy no voy a opinar de política, que no es el día, volvamos al podcasting, porque vuelven al podcasting en la entrevista. Antes mencionaba que había 4 millones de podcasts, que es una cifra muy elevada. ¿Existe una saturación en el mercado? El problema es que hay mucha gente que se dedica al podcast para hacerse famosa. Mira, otro aplauso para Eric. Ole, porque esto lleva toda la razón. El hecho de que haya muchos podcasts no es intrínsecamente malo. ¿Cuántos libros se publican al año? El problema vuelven a ser las expectativas y cómo se ha hecho negocio. He visto varias empresas que están intentando utilizar la inteligencia artificial para crear podcasts y todos son una basura, realmente malos. Eso obstruye el camino para otros podcasts porque cada vez es más difícil llamar la atención y cuando se publican miles de podcasts falsos, aún más. Dios mío, este hombre se merece un altar. De verdad, es que cada declaración lo va mejorando. Seguimos. Pues el futuro parece ir enfocando a muchos casos del uso de la inteligencia artificial, sobre todo en las cuestiones técnicas. Y dice, para tener éxito en el podcasting se necesita curiosidad y pasión. La inteligencia artificial puede imitar esas características, pero no puede tenerlas, porque ni es curiosa ni es apasionante. Por lo tanto, nunca habrá un momento en el que las tecnologías pueden suplantar la interacción humana. Podrá imitarla, pero nunca será auténtica. Y como me dice mucha gente, la tecnología seguirá mejorando. Sí, quizás algún día, pero no creo que llegue tan pronto. Pues toda la razón de nuevo, Eric. ¿Se pueden hacer podcasts con inteligencia artificial? Sí, muchos, todos los del mundo. ¿Conseguirán esos podcasts ser sostenibles con audiencias comprometidas? Pues en mi opinión, no lo creo. Porque al final son podcasts, digamos, sin alma,
que puede que hoy escuches o escuchemos y que mañana pues venga otro que tampoco tiene alma y le quite el sitio. Pero eso, sin embargo, con un podcast humano, aunque puede ocurrir, no lo hará de una manera tan brusca, ya que con el humano sientes conexión. Cosa que con la IA, aunque suene muy bien la locución de una IA o el guión de una IA, no la tienes, porque detrás no hay nadie con el que sientas esa conexión. Tú no puedes tener, bueno, ahora me hablo de mí, no sé, mira que yo soy informático y que amo mucho la tecnología y la informática y todo eso, pero creo que no puedes tener la misma conexión con un ordenador o con una inteligencia artificial, por muy humana que parezca, que con un humano, pese a que el humano esté muy alejado de mí. Yo, con un podcaster súper famoso, sé que no voy a tener un contacto diario, pero puede llegar el caso de que alguna vez pues le deje un comentario, disculpad que se me quiebra la voz, le deje un comentario o pueda llegar a tener algún mínimo contacto con él porque le vea en directo o porque alguna vez interactúe conmigo o con una IA. Sé que puedo tener un contacto directo porque a lo mejor está programada no solamente para emitir podcast, sino para responder a todos los mensajes que le dejemos en una red social o le enviemos por correo electrónico al email de contacto que dejen en el podcast. Pero eso no quiere decir que yo tenga conexión con esa IA. Sin embargo, con el humano, aunque no la tenga, pero puedo llegar a tenerla en algún momento. Y qué decir de los podcasters independientes que estarán deseosos de que les llegue un comentario por mi parte o viceversa. Ya me entendéis. Siguiente pregunta. ¿El podcast ha sacrificado la innovación para ahondar en proyectos que ya son de éxito? Por ejemplo, las conversaciones casi idénticas que han ido proliferando. Hay muchas cosas que no cambian, pero aún hay muchas que se expanden, cambian y se transforman. Según el momento mediático, la gente necesita distintas cosas y tenemos que apoyar las cosas diferentes. En ese flujo estamos. Igual que el agua sigue el camino de menor resistencia, el podcast sigue a su audiencia en sus intereses. Y esto lo añado yo. Lo malo de todo esto es que muchas veces la audiencia, sobre todo en las grandes plataformas, está influenciada, pues ya sea por algoritmos o por las tendencias que se han demostrado muchas veces alteradas por los intereses de dichas plataformas, de sus inversores o incluso de los políticos que haya de turno. Pero bueno. Última pregunta. La sensación que da es que muchos están pensados para cortes en las redes sociales. Y Eric responde: la gente se desanima rápido con los podcasts de vídeo, pero ese formato ayuda a que algunos quieran ir a verte. Ocurre con TikTok, con YouTube o con Instagram. Quizás no te escuchen mucho, pero irán a buscarte. Y aquí finaliza la entrevista. La verdad que esa última pregunta me ha dejado un poco como frío. Ya, bueno, toda la razón, Ojo, no puedo hacer más que darle la razón una vez más con eso de que las redes sociales de vídeos cortos que sirven para que la gente conozca nuestros podcasts, lo malo es que el sacrificio que hay que hacer de tiempo y dinero pues no compensa, ¿no? Para que la gente que luego quiere disfrutar del formato del podcast, por muy cortito que sea nuestro podcast, algo de 10 o 15 minutos, fijaros quién lo dice, alguien que tiene un podcast de 10 o 15 minutos, para alguien que está atrapado en ese algoritmo o atrapada en ese algoritmo de vídeos cortos entre 10 a 15 segundos, hablo 10 a 15 segundos, no 10 o 15 minutos, esto es una eternidad. Pero bueno, oye, esto es mi opinión. La verdad que me ha gustado mucho la entrevista de Eric Nuthum, o a Eric Nuthum, mejor dicho, y me ha alegrado estar de acuerdo en tantísimas cosas con alguien que lleva tantísimo tiempo en esto y que aun estando en su posición desde hace tantos años, pues sigue viendo las bondades y las realidades del podcasting tal y como las vemos algunos de los creadores, al menos aquí en España. Y al menos a finales de 2025, porque veremos a ver si todo esto cambia de aquí a los próximos años, porque esto sigue cambiando año tras año, Fijaros que de un año a otro las cosas parece que no, pero cambian mucho. Así que veremos a finales de 2026. Habrá que revisitar esta entrevista para ver si todo sigue igual. Bueno, os voy a dejar el enlace de esta entrevista en las notas del episodio y también en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. Sitios donde, por cierto, también voy a dejar el enlace a la campaña de crowdfunding para el ciclo 2026 de Podnight Madrid, que hoy mismo, hoy 10 de noviembre, está cruzando el Ecuador, ya vamos por la mitad y solamente quedan ya 20 días para que se cierre, ya que, y bueno, estamos rozando ahí el 50% de lo necesario, nos queda un poquito y contamos con 2 podcasts confirmados ya para las 5 noches de podcast en directo del año que viene. Así que si estáis interesados en participar,
realizando una grabación en vivo de vuestro podcast, pues pasaros por allí, por pod9madrid.com, para conocer todos los detalles de este nuevo ciclo y ver cómo podéis aportar vuestro podcast para que se sume a este nuevo ciclo. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.